Para la resolución de los problemas de tiro vertical, nosotros vamos a seguir utilizando las mismas fórmulas de caída libre. En este caso, este tipo de movimiento se considera totalmente opuesto, ya que el objeto es lanzado hacia arriba y en la caída libre era lanzado hacia abajo. Entonces, la diferencia aquí es que el tiro libre, como es lanzado hacia arriba, el objeto va a alcanzar una altura máxima. Después de alcanzar la altura máxima, el objeto va a caer. En ese momento que alcanza la altura máxima y cae, ya se vuelve a considerar otra vez caída libre. Es decir, que el retorno que tiene desde la caída, desde el punto más alto hacia el suelo, es otra vez el cálculo de caída libre. También algo a tomar en cuenta es que cuando el objeto alcanza esa altura máxima, su velocidad final o su velocidad es cero, ya que ya no, ya no recorre mayor distancia, se queda inmóvil y ahora simplemente le queda una opción, que es caer. Ahora vamos a resolver este problema que nos dice: una bala es disparada, ahora dice hacia arriba, con una velocidad de 50 metros sobre segundo. Calcula su velocidad a los 4 segundos de haber sido disparada, además de la altura máxima que alcanza y en cuánto tiempo lo hará. Entonces tenemos que la persona dispara una bala hacia arriba y luego cae a nivel del suelo, obviamente, ¿va? Entonces, esta altura máxima se le conoce como h. Nos está dando una velocidad inicial, que es con la que sale, vaya la redundancia, disparada la bala, que son 50 metros sobre segundo. Entonces me pide calcular la velocidad que tiene, pero en un tiempo de 4 segundos. También me pide calcular la altura máxima y en cuánto tiempo alcanza esa altura máxima. Entonces, vamos a ver, ya tenemos claro que para poder calcular la altura máxima tenemos que utilizar esta ecuación. Ahora, el concepto clave para poder calcular la altura máxima es que la velocidad cuando alcanza este punto la bala o el objeto, pues va a ser cero. Entonces, mi fórmula, tacho mi velocidad final, porque pues va a ser cero. Este es cero porque alcanzó la velocidad, la altura máxima. Y despejo h, que me quedaría menos la velocidad inicial al cuadrado sobre 2g. Ahora, a partir de este punto hacia abajo, nuestra gravedad la vamos a considerar negativa. Entonces, tenemos para calcular nuestra altura máxima, y sería altura igual menos la velocidad inicial, que son 50 metros sobre segundo, todo esto al cuadrado, dos veces menos la gravedad, y me da 50 al cuadrado, 2500 metro cuadrado sobre segundo cuadrado,
2.81 por 2. 2.81 por 2. 9.81 por 2. 19.62 metros sobre segundo al cuadrado. Se van los segundos, se va este metro. Y me quedan 2500 dividido entre 19.62. Una altura de 127.42 metros. Otra manera de haberlo calculado, también podríamos utilizar la fórmula de la distancia. No podríamos utilizar esta porque no sabemos el tiempo, ¿verdad? Acá no nos está dando fórmula de distancia. Acá podríamos utilizarla para encontrar la fórmula de la distancia. Altura máxima igual puede ser la de como de máximo, unas fórmulas la manejan. La vamos a manejar tal cual la de la velocidad inicial son 50 metros sobre segundo. Tiempo me está diciendo que no tengo el tiempo. Entonces no podremos utilizar esta, nos quedamos simplemente con nos quedamos simplemente con la última, ¿no? Para poder calcular la altura máxima. Ok, ahora lo que necesitamos calcular sería el tiempo. Ok, el tiempo vamos a elegir qué fórmula utilizar. Acá no nos están dando el tiempo. Entonces acá sería muy difícil despejar el tiempo, nos quedamos con estas dos. Pero como yo tengo que calcular el tiempo que alcanzó cierta altura, entonces tengo que utilizar esta que involucra la altura. En este caso, esta no, porque no involucra la altura. Y me quedaría el tiempo en el cual alcanzó la altura máxima. Despejo tiempo de esa fórmula y me queda 2 veces la distancia dividida entre la velocidad inicial más la velocidad final. Tiempo entonces 2 por 127.42 metros entre la velocidad inicial, que son 50, más 0. Entonces me queda 127.42 por 2 entre 50. 5.09 segundos. Se van estos metros y me quedan segundos. Entonces alcanzó una altura máxima de 127.42 metros en un tiempo de 5.09 segundos. Ya tengo el resultado de altura máxima y el tiempo en el que la alcanzó. Ahora tengo que calcular su velocidad a los 4 segundos de haber sido disparada. Ok, si ubicamos que en este punto que alcanzó la altura máxima son 5 segundos, los 4 segundos tendría que estar en un punto dentro del punto inicial antes de llegar a la altura máxima. O sea, quedaría en algún punto de este lado. Entonces vamos a calcularlo. Borramos para que podamos realizar cálculos. Ok. Para poder realizar los cálculos, tengo que calcular velocidad final. Entonces, me sirve esta de acá. Involucra velocidad final y el tiempo que tengo que estar
utilizando, ¿verdad? Igual la velocidad inicial también la tengo y la gravedad también la tengo. Todo me sirve. Todos los datos los puedo utilizar en esa fórmula. Esta no me involucra velocidad final. Podría utilizar esta, pero no me está dando el dato de tiempo, entonces la descarto. Y podría utilizar también esta, pero no tengo el dato de velocidad final, entonces tampoco, perdón, sí podría utilizar también esta, pero el dato de la distancia no lo tengo, o sea, no sé qué distancia tiene a esos 4 segundos, entonces no puedo utilizarlo. Entonces, por puro descarte, tendría que utilizar la de velocidad final igual a la velocidad inicial más gravedad por tiempo. Entonces me queda sustituyendo velocidad inicial 50 metros sobre segundo más 9.81 metros sobre segundos al cuadrado por el tiempo que son 4 segundos. Igual serían 54 por 9.81 más 50 y me queda 89.24. Ok, 89.24 que se darían segundos, entonces, metros sobre segundo. Y es así como resolvemos el primer ejercicio. El segundo ejercicio. Ok, tomando en cuenta, aquí se me olvidó mencionar que la gravedad es negativa, ¿verdad? Entonces, aquí ya no sería más, sería menos. Volvemos a multiplicar nada más. 4 por 9.81, que son 39.24, entonces quedaría 39.24. Me quedaría 10.76 la velocidad, sí. 10.76 metros sobre segundo. Recuerden que la gravedad es negativa. ¿Sale? Una fórmula, una idea básica por qué la gravedad es negativa es porque si nosotros graficáramos, esto ya es más matemáticas, una función de una parábola que al final es es la tiro vertical, una parábola. Si pongo una parábola vertical con signo positivo quedaría así. Entonces no me sirve ese tipo de gráfico porque la parábola en este caso es así. Entonces para que yo tenga una imagen parecida a esta tiene que ser una gravedad negativa. Ok, resolviendo otro problema un poco más complicado, me dice: una pelota de béisbol es lanzada verticalmente hacia arriba, desde lo alto de un montículo de 6 centímetros, con una velocidad de 18 metros sobre segundo. Entonces, el que lanzó la pelota está parado en un montículo
que tiene una altura de 6 centímetros. Este es el nivel del suelo. Nivel suelo. Entonces aquí la pelota de béisbol es lanzada hasta caer al suelo. Es lanzada con una velocidad, obviamente inicial, de 18 metros sobre segundo. Entonces me pide calcular el tiempo en el cual alcanza la altura máxima. Y para eso obviamente tengo que calcular pues la altura máxima. Ese es el inciso A. El inciso B me dice la altura máxima de alcanzar la pelota. Y el inciso C me viene siendo la velocidad con la que pega en el piso. O sea, la velocidad final con la que pega en el suelo. Entonces, vamos primero con la altura máxima. Para la altura máxima, recuerden que la velocidad final pues va a ser 0. Utilizando esta fórmula me queda 2G como la velocidad 2GH como la velocidad final es 0, no la voy a poner, me queda menos la velocidad inicial al cuadrado. La altura entonces me queda menos velocidad inicial al cuadrado sobre 2G. Acuérdense que la gravedad es negativa, entonces me quedaría menos velocidad inicial 18 metros sobre segundo al cuadrado, 2 por menos 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Me quedaría 18 por 18, 324. 9.81 por 2, 19.62 metros sobre segundos al cuadrado. Se van segundos, se va este metro y se va este metro. Menos por menos me da, menos sobre menos me da más, y quedaría 324 dividido 19.62. 16.51 metros. Entonces me queda una altura de 16.51 metros. Ahora, el tiempo en el cual alcanzó esa pues esa altura sería, ¿qué fórmula utilizaría? Ok, esto no tiene tiempo, despejar tiempo acá sería muy complicado. Entonces podría despejar yo el tiempo de acá, o podría despejar yo el tiempo de acá. Cualquiera de esas dos me serviría para poder calcular el tiempo. Entonces, para que vean, voy a utilizar las dos para que vean que sí se puede. Voy a borrar nada más lo de abajo. Y queda distancia igual velocidad inicial más velocidad final sobre 2 por tiempo. Despejo el tiempo. Me quedaría 2 veces la distancia de velocidad inicial más velocidad final. Tiempo entonces sería 2 por 16.51 metros. Velocidad inicial son 18 más la velocidad final que son 0
metros sobre segundo, entonces quedaría 16.51 por 2 dividido entre 18. 1.83 segundos. .83 segundos. Y utilizando la otra, que sería velocidad final igual a velocidad inicial más gravedad por tiempo. Tiempo, despejando el tiempo, me queda velocidad final menos velocidad inicial sobre la gravedad. Velocidad final 0 menos la inicial 18 sobre la gravedad, que son menos 9.81, recuerden que es negativa, menos sobre metros sobre segundo al cuadrado. Entonces me queda 18 sobre 9.81 y me da el mismo resultado. Menos sobre menos me da más, 1.83 segundos. Entonces ya tenemos el tiempo en el que alcanza la altura máxima y la distancia, o sea, la altura máxima que alcanza el objeto. Ahora la velocidad final cuando este objeto ya tocó el suelo. Ok, algo que se me olvidó mencionar es que al momento de calcular la altura máxima, ¿no? Para poder calcular la la altura máxima, en este caso podemos aplicar la fórmula directo. Pero para poder calcular ahora la velocidad con la cual se está cayendo del suelo, debemos de contemplar que la altura máxima está compuesta por estos dos puntos. Nosotros calculamos esa altura máxima, pero de este nivel, del nivel del montículo. O sea que estos de aquí para acá son los 16.51 con respecto a ese montículo. Si nosotros vamos a calcular la altura máxima, que es con respecto al suelo, o sea, del suelo hasta donde llegó, pues tendríamos que calcular la altura máxima, sería 16.51 más 6, que sería un total de 22.51 metros, porque estamos sumando estas dos alturas. Ahora, con esa altura máxima ya podemos calcular lo que viene siendo la velocidad final, que es la que está acá. Entonces la velocidad final, despejándolo de ahí, sería 2GH igual a velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado. Si yo despejo mi velocidad final, va a ser igual a 2GH más velocidad inicial al cuadrado entre raíz cuadrada. Entonces me quedaría mi velocidad final igual a 9.81 metros sobre segundo al cuadrado por la altura, que son los 22.51 metros,
más la velocidad inicial, que en este caso mi velocidad inicial es la que está acá. Yo estoy calculando la velocidad que recorrió todo esto hasta caer acá al suelo. Entonces mi velocidad inicial se consideraría 0. Acuérdense que cuando toda esta parte de acá se considera caída libre. Y en la caída libre la velocidad inicial es 0. A diferencia que si nos dan una velocidad inicial, ¿verdad? Entonces aquí mi velocidad inicial sería 0. Todo eso es sobre raíz cuadrada. Entonces quedaría 2 por 9.81 por 22.51. Raíz cuadrada de 441.64. Entonces quedaría 441.64 es raíz cuadrada de 441.64 y me da 21.01 metros sobre segundo. Entonces mi velocidad final es de 21.01 metros sobre segundo. Y es así como calculamos un tiro vertical, pero que el objeto no se encuentra a nivel del suelo, sino que se encuentra arriba del nivel del suelo.